de todas las características que estuvimos analizando en esta primera etapa de nuestro módulo. En alguno de los videos, en alguna de las sesiones, hubieron compañeros que mencionaban la situación de que no podían visualizar todavía el uso de estas características, ¿verdad? Y yo les había mencionado de que evidentemente eso al inicio siempre es un poco más abstracto y que con las prácticas íbamos a poder llegar a eso y con las demostraciones correspondientes, ¿verdad? Evidentemente esas demostraciones dependen de mí, ¿verdad? Entonces, el día de hoy lo que yo tengo es, quiero mostrarles a ustedes el uso del conjunto de características que nosotros estamos estudiando ya, cómo se aplica en un proyecto. En este caso, este es un proyecto ejemplo que yo estaba realizando con otro grupo, donde también evidentemente fui utilizando los conceptos de la programación orientada a objetos, pero ya con una orientación a desarrollar una aplicación. Nosotros en este módulo no tenemos todavía dicho enfoque. Nuestro enfoque es ir conociendo los datos, ir conociendo la estructura de los datos en sí, las herramientas con los cuales nosotros contaremos o contamos ya en este momento para el desarrollo de futuras aplicaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es un poco mostrarles cómo ustedes ya van a, seguramente en las siguientes materias en donde ya le toquen hacer sistemas, podrían llegar a utilizar todas estas tecnologías que estamos viendo, todas estas metodologías que estamos viendo, todas estas características en sí. Bien, habiendo dicho eso, señores, voy a presentar un poco mi pantalla y ustedes por favor si me confirman si están visualizando. Perfecto. Bien, pregunta, ustedes en este semestre o en el anterior semestre ya empezaron a hablar sobre conceptos de motores de base de datos. Todavía. Bueno, entonces yo rápidamente nada más les voy a hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Sí, muy central. Los motores de base de datos son programas en los cuales nosotros resguardaríamos nuestros datos, ¿sí? Todos los datos que nosotros recolectamos, finalmente nosotros tenemos que alojarlo en un lugar, ya, en un sitio. Bueno, y entonces ese sitio es conocido como normalmente los motores de base de datos, ¿sí? Hoy en día hay alternativas a utilizar los motores de base de datos que son los famosos motores no SQL, ¿sí? Los motores orientados a objetos también. Pero esos son conceptos totalmente aparte que en algún momento ustedes van a estudiar. Entonces, ¿por qué yo les menciono eso? ¿Verdad? Porque lo que yo les voy a mostrar a continuación es justamente una aplicación ejemplo que yo estaba realizando con un grupo en donde ya existe ya un motor de base de datos por detrás. Serían como dos mundos. El primer mundo es el desarrollo de nuestra aplicación en sí, con todos los algoritmos que nosotros vayamos codificando con el fin de preparar la aplicación para poder interactuar con el usuario final, ¿sí? Ese usuario final vendrían a ser aquellas personas que van a utilizar nuestro sistema, llámese un usuario de una empresa, llámese un usuario casual, llámese un usuario que viene identificado, que ustedes utilizan su aplicación en sí para obtener datos de algún usuario X. O sea, existen múltiples situaciones, ¿verdad? El punto está en que ustedes con su desarrollo lo que van a hacer es van a interactuar con el usuario final. Y el usuario final evidentemente en algún momento va a estar ingresando datos, va a estar consultando los datos. Entonces esos datos que está ingresando, ¿dónde normalmente se encuentra alojado? Siempre se encuentra alojado en un lugar
bien definido. Y ese lugar definido podría ser en este caso un motor de base de datos si estamos hablando de SQL. ¿Sí? Los motores de base de datos conocidos de pago, por ejemplo, está el Oracle, es uno de los más conocidos a niveles empresariales, a niveles financieros. Después otro motor, ya los motores de base de datos que son libres, que no tienen una licencia, un costo. Están el MySQL, el PostgreSQL, ¿sí? Y justamente el que yo normalmente utilizo y el que utiliza también la Columbia es el PostgreSQL y también la versión free del Oracle. Oracle también tiene una versión free, solamente que esa versión free siempre es un poco limitada, y cuando uno quiere utilizar al máximo los recursos del motor de base de datos, ahí es donde tenemos un conflicto, ¿verdad? Pero el Oracle, el PostgreSQL, que es otro motor de base de datos muy bueno, muy potente, muy utilizado, es totalmente abierto, código abierto, entonces es uno de los más utilizados. Ese es el que yo estoy utilizando, que es, fíjense aquí, este icono que tiene el rostro de un pequeño elefante. O sea, ese sería el programa mediante el cual yo administro los datos. Estos son los servidores que yo estoy creando, y yo creo un servidor, ingreso una contraseña X, y estos serían todas las bases de datos que yo estoy utilizando ahora a modo de ejemplo con los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que nosotros o ustedes en algún momento van a tener un software, porque finalmente esto es un software mediante el cual ustedes van a administrar datos. Y esa administración de datos normalmente es gestionada por un profesional que nos da autorización, nos da permiso, los famosos roles que nosotros necesitamos. Y dentro de estos motores, dentro de estas bases de datos se encontrarían ya lo que vendrían a ser las entidades en donde van a estar resguardadas los datos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que conseguir a través de mi aplicación poder llegar a guardar los datos dentro de los motores de base de datos. Así, ese sería el objetivo principal de nuestra aplicación, desarrollar nuestra aplicación para poder trabajar con datos, ¿sí? Los datos siempre son los datos, los bienes, vamos a decirle, los bienes no tangibles más de mayor valor hoy en día en cualquier institución. Si uno pierde los datos, evidentemente estamos hablando de que hay un error de seguridad, por ejemplo. Entonces, todo lo que nosotros estuvimos viendo a nivel de software es justamente estas características que necesitamos para crear sistemas robustos, para crear sistemas que van a ser mantenibles en el tiempo, para crear sistemas en base a estándares de desarrollo, ¿sí? Porque son dos situaciones totalmente diferentes. Por un lado tenés el motor de base de datos cuyo objetivo es almacenar los datos. Por el otro lado tenés el desarrollo de sistemas, que es lo que nosotros hoy en día no estamos introduciendo, ¿verdad? Nosotros no estamos introduciendo con el algoritmo en sí. Pero finalmente, una vez que desarrollemos los software van a trabajar directamente contra los motores de base de datos para poder manipular dichos datos. Entonces, ahí es donde nos introducimos nosotros, ¿sí? Nuestra aplicación en sí. Ratito. Me voy a desconectar. Si estoy grabando, quería verificar también si está grabando. Bueno, continuando, entonces, el desarrollo de nuestra aplicación nosotros ya lo vamos a hacer utilizando
las principales características de la programación orientada a objetos que nosotros estuvimos viendo. Entonces, si se fijan, este por ejemplo era un proyecto o es el proyecto que nosotros venimos utilizando como proyecto base. Acá nosotros tenemos las clases, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo, que fueron las características que estuvimos viendo en estas sesiones. Este, por ejemplo, es otro proyecto en donde ya nosotros nos estamos introduciendo a desarrollar otra aplicación que no tiene nada que ver con lo que era estructura de datos, pero también trabajamos con esquemas de trabajo. Y esto, por ejemplo, es un proyecto, el que dice laboratorio REST. Este es un proyecto que tiene ya una orientación de aplicación web, ¿sí? ¿Por qué les muestro este que es aplicación? Se fijan que esto tiene así el icono es un mundito, es porque esto finalmente va a estar desplegado en un servidor web. Entonces, por eso es que está ahí el mundo como su icono. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros acá tenemos dentro de nuestro esquema de proyecto? Tenemos un conjunto de paquetes donde nosotros encapsulamos los archivos necesarios que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, tenemos aquí un paquete denominado conexión BD, que sería conexión de base de datos. Sería trabajar con clases cuyo objetivo va a ser gestionar la conexión entre el motor de base de datos y mi aplicación. Tenemos un paquete denominado DTO, un paquete denominado DAO y un paquete denominado DAO-in. Estos son siglas nada más de patrones de diseño, que son patrones estándares que se basan en la programación orientada a objetos. Es decir, la base de todo es la programación orientada a objetos. Si yo me fijo en este paquete DTO, voy a encontrar un montón de clases Si yo entro dentro de una de dichas clases, voy a encontrar que está haciendo la declaración de una clase que le da una denominación, ¿sí? No le presten atención a la denominación, presten la atención a lo que nosotros fuimos estudiando. Nosotros estudiamos el encapsulamiento, por ejemplo, el tipo de visibilidad de datos, y ahora nos fijamos en otro proyecto que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo, que se está respetando el encapsulamiento. Acá está el de famoso persona, con las declaraciones de las variables y las aplicaciones de las funciones o de los métodos set y get. Entonces, cuando yo voy a trabajar con una clase para transportar los datos, siempre se respeta lo que nosotros ya vimos, el encapsulamiento de datos. Este DAO implement y el DAO, ¿qué vendrían a hacer? Vendría a ser el uso del polimorfismo. Fíjense aquí que yo tengo una interfaz denominada base SQL, que es justamente el ejemplo que nosotros estuvimos mencionando. O sea, todo ese ejemplo que tenía que ver de alguna u otra manera con las operaciones de índole SQL era porque yo finalmente quería mostrarles a ustedes cómo trabajan en conjunto esto. Entonces acá nosotros tenemos una interfaz denominada base SQL, en donde están las operaciones, las acciones que normalmente nosotros tendríamos que realizar contra un motor de base de datos. Sería agregar, ¿qué sería? Agregar un nuevo registro. Modificar dicho registro. Eliminar, evidentemente estamos hablando de eliminar un registro. Cuando hablamos de recuperar registros, significa
que en algún momento yo voy a necesitar obtener todos los datos que ya tengo registrados. Cuando hablo de recuperar registro, se refiere a la acción que en teoría me tiene que recuperar uno de todos los registros. Por ejemplo, yo tengo una lista de personas, entonces en algún momento yo voy a decirle al sistema, o el usuario necesita visualizar todos los registros de personas existentes. Entonces esta acción es la que tendríamos que utilizar. Pero si el usuario, por ejemplo, necesita recuperar solamente un registro, necesito recuperar el registro o la persona en donde el número de cédula de identidad sea tal, y entonces se utilizaría esta otra acción. Entonces aquí en la interfaz en sí está encapsulado las acciones principales que tengan que ver contra las operaciones de índole SQL. SQL es porque, como les mencioné, ¿verdad? Los datos están siendo resguardados en los motores de base de datos que son de tipo SQL. Y este paquete que nos dice DAO implement, lo que hace es trabajar con una clase que implementa su interfaz correspondiente, y esta interfaz correspondiente es la que nosotros acá tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros acá tenemos? Fíjense que aquí están ya las acciones del agregar, están las acciones del modificar, están las acciones del eliminar, del recuperar registro y uno que no están siendo utilizados nada más. Entonces, dentro de esta clase, todo esto que ustedes están viendo son las sintaxis utilizadas para poder obtener o para poder realizar la operación correspondiente. Entonces, en este caso, el agregar, que realizaba la inserción de un registro dentro del motor de base de datos. Entonces, toda esta sintaxis que yo estoy señalando ahora es la sintaxis evidentemente codificada para poder llegar a hacer esa operación. Ustedes no se preocupen por la sintaxis. El objetivo no es que entiendan la sintaxis. El objetivo es que vean nada más cómo está trabajando en conjunto las clases. Aquí está el de modificar, aquí está el de eliminar, aquí está el de recuperar registros, aquí está el de recuperar registros, y les quiero mostrar los otros. Este, por ejemplo, era el de ciudad. Este es el de perfil. Fíjense que él también hace la implementación de su propia interfaz y tiene también las mismas operaciones, porque nosotros ya estudiamos ya la implementación de dicha interfaz, que nos obliga a nosotros a respetar el contenido de dicha interfaz. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Que estas operaciones que tengan que ver con el agregar, estamos trabajando con ya la clase del perfil. Entonces, todas estas operaciones que estamos viendo acá van a cumplir el mismo objetivo de agregar un registro, pero evidentemente en otra entidad. La otra clase guardaba un registro en la entidad de ciudad. Esta guarda un registro en la entidad de perfiles. Si yo me fijo en otra, la de persona, por ejemplo, esta guarda un registro, pero en la entidad que tiene que ver con los datos de la persona. Este usuario también está guardando los datos, pero esos datos tienen que ver con usuarios. Entonces, señores, de esta manera es como se estaría trabajando en conjunto, ya utilizando el algoritmo que va en realidad a realizar todas las operaciones que nosotros vinimos ya utilizando como ejemplo.
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En mi paquete de mi proyecto, mejor dicho, de laboratorio de estructura de datos, yo voy a crearme un paquete de demo. Y dentro de ese paquete de demo, el día de hoy vamos a empezar a introducir todo esto que les estuve mostrando. Yo voy a mostrarles a ustedes desde cero, pero no con el objetivo evidentemente de que ustedes lo repliquen, sino con el objetivo de que ustedes puedan visualizar realmente el uso de todas estas características que nosotros estamos viendo. Entonces, dentro del paquete demo lo que yo voy a hacer es justamente me voy a crear los paquetes correspondientes. Y primeramente yo necesito crearme una clase y necesito representar la clase y representar la herencia en sí. Entonces voy a crearme dentro de demo, voy a crearme un paquete base, un paquete, normalmente yo le llamo base, se le utiliza el término base cuando vamos a alojar dentro de dicho paquete, vamos a alojar aquellas acciones que van a ser básicas, que van a ser la base de todo el desarrollo en sí, de toda la aplicación. Así hablando mal y pronto, cuando yo voy a iniciar la construcción de un muro, la construcción de un domicilio, de un condominio, etcétera, lo primero que se realiza siempre es el cimiento. Si tu cimiento está bien construido, está bien planificado, evidentemente con el tiempo no vas a tener problema en tu construcción. Sin embargo, si tu cimiento es un cimiento que no está acorde a las exigencias, con el tiempo hasta un muro va a empezar a agrietarse. Y evidentemente en ese momento te vas a dar cuenta que el cimiento en sí no fue construido según el reglamento que tenía que haber sido o según las características necesarias. Entonces, en este paquete base lo que yo normalmente suelo guardar o suelo crear son aquellas clases o aquellas acciones que van a ser como el cimiento del desarrollo. Entonces, dentro de este cimiento, dentro de este paquete base, yo voy a crearme una clase y en esta clase yo ya voy a demostrar ya el concepto de la herencia. O sea, acá vamos a empezar a ver el uso de la herencia ya aplicado en un ámbito real. A ver, las personas que están aquí tienen normalmente acceso a algún tipo de sistema en sus ámbitos laborales o no tienen acceso a algún tipo de sistema. ¿Me escuchan? Bien. No, le estaba preguntando nada más si es que ustedes utilizan algún tipo de sistema, sea en un ámbito laboral o sea en un ámbito de distracción. Bien, entonces cuando yo
realizo esta pregunta de sistema no tienen que asustarse, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes puedan entrar siempre en contexto, ¿verdad? Entonces, si ustedes me dicen que normalmente todavía no están manipulando sistema, tampoco eso es un problema, ¿verdad? Yo voy a tratar de que se entienda el ejemplo. Bien, entonces a ver, un ratito voy a tratar de generar una pequeña conexión. Bien, creo que hoy no nos da el tiempo para terminar todo lo que quería hacer, pero voy a adelantar nada más. Por lo menos voy a codificar y luego el martes voy a introducir con esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería mencionar? Que cuando nosotros cuando ya utilizamos sistemas, vamos a percatarnos en algún momento de que normalmente son un conjunto de pantallas que lo que realizan son recolección de datos y eh, muestras de datos según nuestra necesidad. Yo tengo una pantalla en el cual voy a cargar datos y tengo otras pantallas en el cual yo recupero datos a modo de informe, a modo de procesos, pero siempre estamos hablando de datos. Entonces, en base a la experiencia nos damos cuenta de que hay ciertos procedimientos que van a ser comunes entre las pantallas. Entonces, cuando encontramos dichos procedimientos comunes, ahí es donde empezamos a utilizar la programación orientada a objetos, ¿verdad? Porque primeramente luego ya pensamos, bueno, tiene que ser trabajar con clases. Y si varias clases van a compartir las acciones, entonces, ¿para qué duplicar todo en las clases? Habíamos mencionado de que ahí se introduce el concepto de la herencia. Mejor es encapsular todas las acciones dentro de una sola clase y que las demás clases hereden. Entonces, en ese caso, por ejemplo, una de las acciones que sí o sí se utiliza en los sistemas son los buscadores de datos, ¿verdad? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es voy a crearme eh, una clase que voy a estar utilizando para que pueda para que pueda almacenar todas aquellas acciones que voy a necesitar. Y en este caso lo único que yo voy a hacer es voy a crearme variables va a ser una variable denominado identificador, otra variable. Fíjense que yo estoy creando una clase y estoy utilizando el concepto del encapsulamiento. Estoy creándome una variable de índole string. En realidad esta va a ser descripción. Y este va a ser comentario. Entonces, nos declaramos tres variables y luego creamos los métodos setter y getter correspondientes. ¿Cómo hacía eso? Le daba clic derecho, le decía insertar código y luego llegar a esta opción que dice set y get. Entonces seleccionamos todas estas acciones
y le decía yo generar. Entonces en ese momento me generaba el set y el get correspondiente. Bueno, entonces yo tengo aquí una clase común y corriente, pero dentro de esta clase está ya preparado tres variables. Una variable que va a trabajar con datos de tipo identificador, de tipo numérico, una variable de tipo carácter que va a ser la descripción del registro y una variable de tipo carácter también que va a guardar el comentario correspondiente. Entonces, volviendo a mi demo, yo acá voy a crearme un paquete denominado transporte, y dentro del paquete denominado transporte voy a crearme una clase, por ejemplo la clase persona de TO, y aquí voy a estar utilizando ya la herencia. Entonces, cuando yo utilizo la herencia, cuando estoy llegando a la cláusula extend. Esta cláusula extend que tengo que hacer, control espacio y llegar hasta el que dice buscador base. Entonces automáticamente esta clase persona de TO directamente va a estar heredando el comportamiento de buscador base. Si yo tengo otra clase artículos, también al poner extend tendría que llegar al buscador base. Entonces, ¿qué estoy recalcando con esto? De que esta clase ya automáticamente va a estar heredando ya estas tres variables con sus correspondientes acciones set y get. Entonces, después de haber hecho esto, vendría el uso del polimorfismo. Entonces, el uso del polimorfismo, nosotros dentro de nuestro demo le pondríamos datos, y aquí yo tendría que crear una interfaz, dentro de base primero crear una interfaz a la cual denominarle base SQL, así como nosotros estudiamos el ejemplo. Y dentro de esta interfaz, nosotros ¿qué tendríamos que representar? Tendríamos que representar todas esas operaciones que nosotros ya estudiamos y agregar, o sea, que mencionamos en los ejemplos: el agregar, el modificar, el eliminar, el recuperar registro y el recuperar registro. Entonces, mirando nuestro tiempo nada más, voy a acelerar un poquitito y voy a poner esta sintaxis que representa que cualquier interfaz o cualquier clase que trabaje con esta base de SQL va a tener que especificarle el objeto o la clase con la cual va a estar trabajando. Este símbolo T significa un objeto genérico, un dato genérico, un dato general no específico. ¿Qué significa genérico no específico? Específico sería, por ejemplo, cuando yo declaro una variable de tipo integer o estoy declarando una variable de tipo string. En estos momentos esto es algo específico, pero esto representa a que él no sabe si va a ser una clase de tipo de dato numérico, si va a ser una clase de tipo string, si va a ser un object,
¿sí? Recuerden que el polimorfismo era múltiples formas. Entonces esto representa justamente eso. No sabe con qué clase va a estar trabajando. Entonces, dentro de un rato ya van a ver por qué trabajamos de esta manera. Entonces acá lo que creo es una variable pública. Dijimos que cuando es booleana representa si es verdadero o falso. Entonces agregar, y aquí tengo que representar un parámetro de entrada. Copio y pego. Esto va a ser agregar, esto va a ser el modificar, y esto va a ser el eliminar. Luego yo tendría el otro método público, el list. Este me va a pedir el import y luego el recuperar registros. Bueno, ahí he declarado mi base SQL respetando el concepto de la interfaz con la nueva característica que estamos mencionando en este momento. Entonces, dentro de lo que sería datos, yo lo que tendría que hacer es crearme la clase correspondiente para poder trabajar con los datos que tiene que ver. En este caso tengo dos ejemplos, el de persona y el de artículo. Entonces, persona y aquí yo tendría que poner la palabra reservada implement. Al poner base SQL, acá está base SQL, fíjense que ahí él me va a estar diciendo indicar con qué objeto se va a trabajar. Entonces en ese momento es donde nosotros tendríamos que ponerle en la clase que dice acá persona de TO. Entonces tendríamos que escribir acá así, persona, control espacio, y acá está, persona de TO. Automáticamente al hacer esto, fíjense que él siempre me va a estar diciendo implementar los métodos. Al darle a implementar los métodos, fíjense que se implementa todos los métodos, el agregar, el modificar, el eliminar, con la salvedad de que acá te está indicando de que la clase con la cual él va a trabajar va a ser con la clase de tipo persona de TO. ¿Sí? Fíjense, ahora voy a hacer el del artículo. Clic derecho, nueva clase. Este va a ser así, artículo. Nuevamente voy a implementar. ¿Qué voy a implementar? Base SQL. Y aquí me va a decir nuevamente, indícame con qué objeto voy a trabajar. Y ahora, esta es la clase que va a representar o que va a gestionar los datos que tengan que ver con artículo. Entonces, para trabajar con los datos de artículo, justamente yo acá tengo una clase que va a trabajar ya con artículo. Entonces, ahí sería artículo de TO. Y aquí voy a implementar nuevamente los métodos abstractos. Y fíjense la diferencia. Se le agrega siempre o se implementa siempre las mismas operaciones.
el agregar, el modificar, el eliminar. Pero, señores, fíjense que ahora todas esas acciones ya están indicando que van a trabajar con una clase de tipo artículo. Cuando estamos en la clase persona, él va a estar trabajando con datos que tiene que ver con persona. Y ahora él está trabajando con datos que tiene que ver con artículo. Entonces, estamos demostrando con esto ya un polimorfismo ya más potente que el que vimos en las sesiones anteriores. ¿Sí? Ya estamos siendo mucho más específicos y por sobre todo estamos armando un esquema que nos va a servir para poder hacer las operaciones directamente ya con un tipo de dato específico. Entonces, la idea es que ustedes tengan un ejemplo funcional para que en algún momento, no importa que no sea en este módulo, en algún momento les sirva a ustedes esto, porque esto es la base de varios patrones de diseño, ¿verdad? Los patrones de diseño son metodologías estándares que se utilizan durante la codificación de una aplicación, llámese una aplicación móvil, llámese una aplicación de escritorio o llámese una aplicación web. ¿Sí? Bien, entonces con esto nosotros estamos un poco haciendo un refresh de las principales características que nosotros vimos, ¿verdad? Y estamos viendo cómo trabajarían en conjunto. Evidentemente esto yo tendría que terminar de codificar para que ustedes puedan visualizar eso funcionando. Entonces eso yo me comprometo de hacerlo para el próximo martes, ¿verdad? Pero repito, señores, eso no es parte del módulo, o sea, no es que ustedes van a tener que replicar esto, ni siquiera van a tener que tratar de interpretar los códigos, ¿verdad? O sea, esto es para que ustedes tengan un ejemplo funcionando nada más de cómo se utilizaría todas estas características que venimos estudiando ya enfocado en algo real, enfocado en una aplicación que va a guardar datos en una tabla de un motor de base de datos, que va a recuperar, que va a eliminar o que va a realizar la consulta correspondiente. Bien, ¿alguna consulta, señores? ¿Algún comentario que quieran realizar? Sí, en la interfaz, acá. Esta es la manera que en Java se simboliza un objeto genérico. ¿Qué significa un objeto genérico? Fíjate que acá, por ejemplo, en esta clase buscador base, yo estoy declarando un objeto de tipo integer. O sea que esto va a ser un objeto de tipo string. Vos, en este caso, vos conoces que el dato va a ser de tipo string o va a ser de tipo integer. Entonces vos declarás según el tipo de dato que vas a utilizar. Esto es algo bien específico, ¿verdad? Vos definís ya qué tipo de dato. Pero como esto va a ser polifórmico, vos vas a decir, yo necesito preparar una interfaz que sea utilizado por todas las clases, para que todas las clases utilicen. Entonces vos preparas con esta simbología para indicar de que en este momento vos no sabes con qué clase va a trabajar, sino que más adelante, cuando se implemente esta interfaz, en ese momento se le tiene que indicar con qué tipo de objeto se va a trabajar. Por eso es que cuando nosotros creamos la clase persona e implementábamos, automáticamente ahí te ponía la palabra object. Entonces, ¿qué significaba eso? Que en ese momento vos tenés que indicarle qué objeto va a ser con el que va a trabajar.
Entonces, esa es la principal diferencia en cuanto a la simbología. Cuando vos le representás con la T, vos lo que estás diciendo es que en este momento vos no sabes con qué objeto se va a trabajar. Entonces, se queda como una interfaz genérica. Va a ser utilizado por cualquier clase. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, señores? Bien, y como les decía, esto yo me comprometo a terminar la codificación y volver a mencionarlo si es que quieren sin problema en la siguiente sesión. De mi parte no hay ningún tipo de inconveniente. Mientras más materiales ustedes tengan para poder entender bien el concepto de la programación orientada a objetos, es mucho mejor para mí. Bien, de mi parte el día de hoy ha sido todo. Dentro de un rato voy a levantar el video para que ustedes puedan acceder al mismo. Les deseo un buen resto de jornada. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Buenas noches. Chao, chao.